Recién en el corte, después de tomar un poco de agua, pensaba en lo mismo que le pregunté yo. Digo, pensaba en que vos por ahí me preguntabas o te preguntabas, ¿no? Lo mismo que le pregunté yo una vez a un viejo maestro, que tuve la suerte de conocer alguna vez en mi vida, ¿no? Y que transité mucho tiempo en charlas con él. Ya vamos a ir conociendo a este personaje en mi vida, y a muchos otros que han pasado por la vida de uno como por la vida tuya. Y entonces yo le preguntaba, ¿por qué el miedo, no? Es decir, ¿por qué nos cuesta tanto las decisiones, esta decisión de ser uno mismo? Esta decisión de tomar decisiones, esta cuestión de vivir en el deseo y quedarse con el deseo siempre y nunca decidir. ¿De dónde viene esta cuestión? ¿De dónde viene el miedo que uno tiene a ser uno mismo? Digo, a mostrarse como es. ¿De dónde viene el miedo de una mujer a tener la sexualidad que le gusta tener? Por ejemplo, sin sentirse juzgada. ¿De dónde viene el miedo de un hombre a recibirse de algo o a triunfar en la vida? O a creer que no sirve. Viene del mundo. ¿De cuál? Del mundo que lo construyó a uno. Del primer mundo. No del primer mundo, digo, en la evolución económica. Del primer mundo que todo ser humano tiene, que es la casa. Viene de ahí. Ese es el mundo para un niño. Entonces cuando el niño nace, que la madre lo tiene en brazos y está tomando de esa teta, el niño recibe esa mirada. Y esa mirada lo confirma, o no. Y ahí empieza a formarse esta cosa, de sentirse deseado, de sentirse seguro, de la ternura que nutre. Digo, no solo calcio necesita uno para fortalecer los huesos. ¿Y el alma con qué? Y el alma con la ternura. Y entonces, desde algún lugar, uno va creciendo, mamando de esa teta, mamando de esa ternura. Después aparece el padre, que dicen los que saben, los psicólogos, que viene a establecer el corte entre uno y la madre, o entre la madre y uno. Y uno se queda fuera de esa relación, ya se siente desplazado. Es decir, uno estaba cómodo allá en la panza, ¿qué querés que te diga? Por eso la primera crisis es el nacimiento. Ya duele, ya grita, ya las luces, ya el frío, el calor, ya los gritos de los otros, ya la desaprobación, ya compartir el mundo con otros, con los hermanos. Ya esforzarse para ser el más lindo o el mejor alumno o el peor para que te lleven la atención o te presten atención. Y entonces uno empieza a hacer todo lo necesario para que uno lo quieran, como quiere que lo quieran. Y esto casi nunca pasa. ¿Por qué? Porque por nada o por mucho todo es un abandono. Es decir, que te abandonan cuando no te dan bola. Digo, emocionalmente, ¿entendés? Seguramente te habrá pasado. Y te abandonan también cuando te dan todo. ¿Por qué? Y porque no atienden a tu deseo, ¿entendés? Digo, vos gritás como un marrano y los otros no te dan bola. O te dan todo en la boca antes de que la abras y tampoco te dan bola. Entonces, sería el abandono o la sobreprotección son la misma cosa. Y entonces uno cuando sale a la vida, por miedo, por miedo a que lo vuelvan a abandonar, o por miedo a que no le den todo lo que le dieron en la casa, para lo cual uno tenía que hacer el payaso, el monigote o terminar, haciendo lo que sentía que los demás querían que uno hiciera para que le den todo eso. Por cualquier cosa, o por cualquiera de las dos cosas, para que no lo dejen solito, o para que le den siempre lo que uno dice o cree que quiere. Uno no es uno. A uno le agarra miedo de ser uno. Y entonces uno espera mucho tiempo algo que quiere, o fantasea con algo que le gustaría hacer, o con darse permiso para mínimas cosas, y no lo hace. Como trabajar o buscar trabajar de lo que ama. Como darse permiso para decirle me gustás mucho a un amor imposible. Como estudiar algo para lo cual no se cree capaz, porque le dijeron cuando era chico que no servía para nada, o que el hermano era mejor que uno, o qué sé yo qué. Vos sabrás, vos tendrás tu frase de cabecera, esa que te impide todo el tiempo, o esa que te inventás para impedirte. Y entonces así vamos viviendo esta vida, como si la fuéramos a vivir para siempre. ¿Entendés que vos y yo inevitablemente nos vamos a morir? Decía Borges que es la posesión más vasta que tenemos, porque es la única cosa de la cual no nos podemos desprender.
la muerte. Fito Páez tiene una canción que habla de los muertos vivos. Esos son la otra clase. Los muertos, que están en el cementerio y que no le pasa nada, es decir, no tienen miedo como yo, ni impedimentos a querer ser quien es como vos, a esos no les pasa nada. Y los muertos vivos, que son los que teniendo posibilidad de vivir como se les dé la gana, haciendo lo que su alma pide, siguen muertos. Hay una frase que decía Pitágoras, que es un tipo que yo admiro, ¿no? No por el teorema, no, por otra cosa. Decía, no hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma. Y si vos vas en el envase nada más, el alma se muere, se pone mustia, no hay alegría. Te jodés solo. Sí, ponés contento a todos los demás, pero lo único que estás triste sos vos. Miedo a no ser vos. Qué loco, ¿no? Me acuerdo de una historia. Una historia que leí hace mucho tiempo. Me gustan los cuentos. Los cuentos van a parar al niño que uno tiene adentro. A todos cuando chicos nos contaban algún cuento y nos gustaba. Y al que no, como su niño siempre está dentro, al que no se lo contaron, también le agrada porque quedó esperando algún cuento. Y entonces había una historia que ocurrió en una reserva india. Era así. Era que dos jóvenes, es decir, en esta reserva india la costumbre, la tradición, era que cuando los jóvenes cumplían 15 años, daban sus pruebas para ser guerreros. Y había dos muchachitos, primos, hermanos entre ellos, que estaban ansiosos esperando este momento. En realidad todos esperaban ese momento. Era el momento de convertirse en hombres y en guerreros de la tribu. Iban a ser sometidos a ciertas pruebas para evaluar su arrojo, su valentía, su audacia, su ingenio para valerse de los recursos que todos tenemos adentro, que todos traemos más allá de papá y mamá, para poder atravesar esas pruebas. Y entonces, una semana antes de que llegara ese momento, estos chicos, estos muchachitos, entraron en pánico. ¿Sabes qué hicieron? Bueno, lo que deberíamos hacer vos y yo cada vez que algo nos da miedo, cada vez que algo que pide el corazón nos da miedo, ¿no? Ir a ver a alguien que sabe. ¿Sí? Ir a buscar a alguien que sabe para decirle, mira, vengo porque me boicoteo, porque no me doy permiso. Bueno, ellos eran los nietos de un anciano que era el cacique de la tribu. Entonces se fueron hasta la choza, hasta la carpa, en donde aquel viejo cacique estaba. Se sentaron uno a cada lado de su abuelo. Y le dijo uno de ellos, abuelo, hace mucho tiempo, desde que éramos muy chiquitos, estamos esperando este momento. ¿Cuál? Dijo el abuelo. El momento de las pruebas, el momento de ser guerreros de la tribu, abuelo, dijo el otro. Y entonces nada. Entonces falta una semana apenas. En la última luna de esta semana será el momento. Y tenemos mucho miedo. ¿Miedo? Dijo el abuelo. Sí, miedo. Miedo de lo que va a pasar. Miedo de no poder pasar por todo lo que debemos pasar y que sea exitoso. ¿Qué sucede? Y entonces el abuelo, aquel anciano cacique, con esa sabiduría que dan los años, pero ¿sabes cuáles años? No los años de las canas, ¿no? Ni los años de la cédula o del DNI, de los años que viviste. Los años que viviste en el sentido de transitar tus deseos, no los años que duraste, que son diferentes. Entonces aquel anciano les dijo, cada hombre tiene una pelea dentro suyo toda la vida. ¿Cómo una pelea, abuelo? Dijo uno de los muchachitos, sentado al lado de una de las rodillas de su abuelo. Sí. Hay dos lobos dentro de uno. ¿Dos lobos? Dijo el otro. Sí, dos lobos. Está el lobo del amor, del deseo. Está el lobo de la añoranza, del permiso, de la audacia. El lobo del uno mismo. El lobo del cariño, la dedicación a uno. Y el otro es el lobo del miedo, el lobo del desamor, el lobo de la necesidad de aprobación, el lobo del temor o el horror al fracaso.
Y estos lobos, dijo el abuelo, pelean todo el tiempo entre ellos dentro de cada hombre. ¿Y quién va a ganar, abuelo?, dijo uno de los chicos. Y el anciano lo miró amorosamente, con mucha ternura, y le dijo: el que vos alimentes. Y en verdad, cuando vos te quedás, cuando vos no sos vos, cuando vos estás al lado de quien no querés, estás alimentando al lobo que impide, al lobo del terror, al lobo del verdadero fracaso. ¿Sabes qué decía Shakespeare? Shakespeare decía: las verdaderas vacaciones son las vocaciones del corazón. Yo me tengo que ir, esto se llama buenas compañías. Nos vamos a ir conociendo. Quizás, a lo mejor, en algún momento, si vos y yo hacemos que esto dure a través del tiempo, vamos a traer a algunos de los que saben, de los profesionales de mi equipo, del programa de radio que todas las medianoches hago en Del Plata, para que nos cuenten algunas cosas sobre estas cosas y sobre otras que se nos van a ir ocurriendo hoy a vos y a mí. Entonces, nada. El miedo es el miedo del que hablamos al principio. Este miedo que jode, que perjudica. Es simplemente el miedo a ser vos. A mí me gustaría dejarte con una frasecita para que pienses, ¿no? Que me hizo pensar mucho a mí cuando alguien también me la regaló. Y que dice más o menos así: cada hombre encuentra su destino en el sendero que eligió para evitarlo. Si la receta que venís haciendo siempre te salió mal, probá con lo contrario. A lo mejor, cambiando algo, todo cambia. Chao, buenas noches y gracias por estar.